J. Byrd nació el 25 de junio de 1894 en Transilvania. En algunos círculos es conocido como el padre de los viajes espaciales. Su interés en la cohetería comenzó en 1905, cuando tenía 11 años. El libro De la Tierra a la Luna por Julio Verne estimuló su imaginación sobre las posibilidades de exploración del espacio por el hombre. A los 14 años, Byrd teorizó que un cohete de retroceso, o recall rocket, puede viajar a través del espacio mediante la expulsión de gases de escape. Luego de un cuidadoso estudio, Byrd se dio cuenta que muchas de las fantasías que encontró en el libro tienen principios científicos. Como estudiante, encontró que la universidad no era mucho reto. Como quiera, cuando llegó a la escuela graduada y estaba trabajando en su grado doctoral, encontró muchos retos que lo llevaron a integrarse de lleno a la ciencia. Fue en ese tiempo que escribió una tesis sobre el desarrollo de un cohete. Este trabajo se publicó en 1923 y fue titulado The Rocket into Planetary Space, el cual en un principio fue rechazada por las comunidades científicas. En este libro, Byrd cubrió conceptos tales como el consumo de combustible del cohete, precaución en el manejo de combustible, los peligros de trabajar con propulsores sólidos y los posibles daños a los humanos. Sie, Herr Professor Obert, haben 1923 in Ihrem Buch Die Rakete zu den Planetenräumen die Einleitung mit 4 Thesen begonnen. Würden Sie so nett sein und uns das heute, was Sie damals 1923 geschrieben haben, wiederholen? Ja, also, Paragraph 1, Einleitung. Beim heutigen Stande der Wissenschaft und der Technik ist der Bau von Maschinen möglich, die höher steigen können, als die Erdatmosphäre reicht. Bei weiterer Vervollkommnung vermögen diese Maschinen derartige Geschwindigkeiten zu erreichen, dass sie im Ätherraum sich selbst überlassen, nicht auf die Erdoberfläche zurückfallen müssen und sogar imstande sind, den Anziehungsbereich der Erde zu verlassen. Derartige Maschinen können so gebaut werden, dass Menschen, wahrscheinlich ohne gesundheitlichen Nachteil, mit und vorfahren können. Unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen kann sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten. El productor de cine Fred Lang contrató a Herman Byrd como colaborador de su nueva película La Mujer en la Luna. Como atracción, se lanzaría un cohete el día del estreno. En las pruebas de ignición del motor, Byrd hizo un descubrimiento: la autodestrucción de las partículas líquidas. El combustible prende en forma de explosión en la cámara del motor del cohete. En el momento de la ignición, las partículas de oxígeno líquido penetran en el combustible y se desintegran en pequeñas gotas. Al extenderse por una superficie mayor, prenden más rápido y mejoran las proporciones. La fuerza de empuje es la misma. También concluyó que a medida que el cohete vuela más y más alto, la masa del propulsor se vuelve menor, mientras que la masa del cohete se mantiene sin cambiar. En términos relativos, esto significa que el cohete se vuelve más pesado en relación a la habilidad del motor de proveer empuje. Fue este pensamiento el que le dio a Byrd la idea de multietapas. Esto es, que cuando el combustible de la primera etapa se quema, la etapa debe ser descartada, concepto que se sigue usando actualmente. En los 30, Byrd desarrolló una relación estrecha de trabajo con Wernher von Braun. Ellos trabajaron juntos en el desarrollo del V2 o Vengeance Weapon para el ejército alemán. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ambos trabajaron en la agencia Misil de Balística del ejército norteamericano, US Army Ballistic Missile Agency, en Huntsville, Alabama. Herman Byrd, un gran pionero en el campo de la aeronáutica, hizo una enorme contribución a la exploración del espacio. Murió en Alemania Occidental el 29 de diciembre de 1989 a la edad de 95 años.